Buenas tardes, una jornada más. Bienvenidos al pabellón municipal de La Sangriña, donde hoy se disputa el Mecátrico Guardés contra el Club Balonmano Morverde. Ha empezado el Mecátrico Guardés anotando con gol de Lorena en penetración y Morverde acaba de fallar su ataque, un lanzamiento sobrepasivo al poste. Guardés vuelve a atacar, está moviendo el balón. Está iniciando una jugada metiendo en doble Guardés que tranquiliza el ataque. Falta sobre María Sánchez, que intentaba penetrar por ese centro, pero las centrales están bien cerradas en esos treses. Hay un desdoble de extremo izquierdo para intentar fijar ahí un 2 para 2, pero hay una pérdida de balón, que no llega el balón a destino, y Morverde intenta subir el balón en contraataque, pero ese balón es frenado por Guardés con una buena bajada defensiva. Guardés que intenta, como siempre, ser fuertes en defensa, donde están ganando muchos partidos, con ese 6-0, con María Palomo y Lorena con esos treses. Sí, en esta acción anterior hubo gol de lateral derecho de Morverde. Quizás nos faltó un poquito de salida exterior y tocar ese brazo, donde pudo lanzar con comodidad a López y anotar ese 1-1 en el marcador. Ahora Guardés vuelve a ordenar el ataque. Se ha complicado ahí Lorena, ese pasa pivote, llega seguramente a bote. Casi un pase directo entre dos es más complicado, que llega a destino. Recuperación para Morverde, que intenta apretar para adelantarse en el marcador, y así lo consigue otra vez López. Y pone el 1-2, una buena penetración, quizás un fallo defensivo, donde Hatman iba a cerrar, pero se confundió con su impar. Mucho espacio ahí en la defensa, un hueco grande, lateral derecho. Ataca Guardés. Hatman. Lorena, María Sánchez. María Sánchez 2 para 2. Balón para Lorena Tellez. Sí, Guardés está moviendo el balón, está iniciando el ataque con jugar el doble de extremo. Ahora se ha confundido con otra pequeña pérdida. Es un mal pase ahí. Sí, recuperación para Morverde, que intenta apretar otra vez. Están jugando con pivote de fuera para que inicie jugada. Sí, intentaban aprovechar ahí el contragolpe en segunda oleada, pero buen repliegue defensivo del Guardés. Ahora la defensa ordenada. Paradón. Sí, quizás ese gol. Balcic. Si un golpe a destiempo de Hatman hace que sea 2 minutos. Sí, porque llegó tarde. Si fuera un poco más a tiempo, la cogía de frente y no había exclusión, simplemente puede ser amarilla. Pero como la cogió un poco de lado, los colegiados entendieron que había 2 minutos. Y primera exclusión para Guardés, minuto 5. Muy pronta esa exclusión. López para extremo derecho, lanza, el pase que se fue alto, sí, balón de banda. Se confundió Morverde porque está atacando con uno más y está haciendo pases largos. Sí, un poco más de movimiento de balón, un poco más de fijar para ganar superioridades al lado contrario. Sí, pero optó por ese pase central extremo, se fue alto. Con uno más es más fácil iniciar quizás hay un ataque, un 3 para 2 desde el centro, que así ese pase largo, que es más complicado que se pierda o que no llegue. Lorena Tellez ahora al centro, cruce para María Sánchez. María Sánchez pase a María Palomo con Carmen. Fuera, sí. Lanzamiento extremo derecho. Lanzó con el brazo muy a media altura. Se le fue largo. Sí. Hizo que lanzó con bastante ángulo, que lanzó abierta, que defensa estaba basculada por aquí, al lado derecho. Sí, pero se fue un poco lateral el balón. Ahora pase central a extremo. Gol por el corto. Gol con mucho ángulo, sí. Ahora está con uno menos. Ahora sí que jugó muy bien Morverde. Jugó bien esta superioridad en ataque.
el equipo de Morvedre. Ataca Guardés por mediación de Cecilia Cacheda, que saca a María Palomo. Lorena Tellez, María Sancha. María Sancha que busca la fijación entre 1 y 2. De nuevo lanzamiento, intento de vaselina de Carme, que se va alto. Sí, se le fue altísima, calculó un poquito mal ahora. Recupera balón Morvedre para ponerse más 3. La intención era buena, pero le dio mucha parábola. Balón para pivote, buena jugada. Sí. 7 metros para Morvedre. Guardés no está empezando centrado este inicio de partido, muy despistado en defensa, en ataque no están metiendo las ocasiones claras. El Morvedre también está aprovechando muy bien las ocasiones de segunda oleada. Lanzamiento al poste, recupera el rechazo y fuera. Lanzamiento. Sí, hubo un fallo ahí de comunicación entre Lorena y Carmen, donde no se dieron por el rechazo, pensaba que iba a la otra o tal, y lo cogió Morvedre y falló ese lanzamiento claro de 6. Se confiaron ahí ese rechace. Pero bueno, Guardés tiene que ponerse las pilas, no confiarse en ataque. Sí, mover bien a la defensa. Lorena para María Sancha. Igual también aprovechar un poco más del lanzamiento exterior. La defensa está muy hundida. Sí. María Sancha con Lorena Tellez, que se va al centro. Recibe... ¿no? Sí, recibe la falta. Sí, hay falta. No lanza cómoda, le toca el brazo en el último momento. Al saque de golpe franco María Palomo con Blazka. María Sancha, Blazka Hapman con Lorena Tellez. Lorena Tellez que intenta la finta de brazo. Sí, Centrales tiene que arrastrar más en el cruce, porque ya en el cruce ya está encima de Lorena, quiere decir que no está atacando bien a portería central. Quizás se están confiando un poco, hay que atacar un poco más a portería para arrastrarle, para que sea más fácil dar el cruce a Lorena. Ahora hay una pérdida de balón de María, que intenta hacer una cinta de brazo. Sí, se le fue el balón. Sí. Sé que intentaba ahí también la portera Morvedre. Sí, no sé si era contraataque o el lanzamiento a portería. Se confió, pensó que como había exclusión, estaba portería vacía. Claro. Quizás fue un lanzamiento portería a portería. Sí. No contaba con eso, porque contraataque no creo que fuera tan largo. En todo caso, pérdida de balón de Morvedre. Recuperación de Guardés, que ataca ahora por mediación de Lorena Tellez con María Sancha, que intenta la entrada, recibe como un medio empujón en el aire, pero el lanzamiento es fuera y los árbitros dan el balón para Morvedre, que ataca ahora. El balón muy alto de Morvedre. Sí, Morvedre quiere aprovechar la subida del contraataque para pillar a Guardés descolocado en defensa. Un apoyo de la central de Morvedre. Sí, porque en el juego, cuando ataca Morvedre estamos reculando. En vez de tocar el brazo, damos un paso atrás. Ahí Morvedre aprovecha. Y tiempo muerto solicitado por Ana Seabra, que no le gusta nada el marcador. Este inicio está siendo complicado. Y aparte que Guardés no está cómodo en defensa, le está costando en ataque. Los dos lanzamientos claros que tuvo los falló. Pretende ajustar ciertas cosas para a ver que volver a meterse en el partido. Queda mucho aún. Mete cambios, ahora se abre en ataque, salta Cacheda al centro y Elena en el lateral izquierdo. Se va al banquillo María y Hadman para ver si encontramos soluciones en ataque. Y cambio también en el extremo derecho. Sale Jazmín Mendoza por Carmen Campos. Sí.
Cacheda que arrastra las centrales, saca Mendoza, Lorena que entra. Sí, recibe el golpe Franco. Elena con Lorena. Lorena para Cacheda. Cacheda que recibe el agarrón por detrás. 2 minutos. Dos minutos claros. Y gol, sí. Y gol. Dejaron seguir en esa penetración. Sí, los árbitros vieron la ley de la ventaja. Y aguantó bien ahí. Y exclusión para la dorsal número 18 del Morvedre. Sí, Morvedre mete cambio en portería para jugar, para atacar con 6. Saca extremos Morvedre. Cruces en el centro para el lanzamiento de López que se va al travesaño y el balón que se pierde en el Ese balón no vuelve. El balón sí, se ha quedado atascado, en las tuberías de la calefacción. Pero esperemos que haya otro balón, si no... Sí, no creo que sea para hoy, ¿eh? Pero bueno, será por balones. Bueno, Guardes vuelve a atacar para recortar distancia. Una buena defensa. Cecilia Cacheda que manda jugada. Sí, hace un falso sacapivote para dar continuidad. Y lanzamiento de Lorena Tellez. Sí, fuera. Lanzó forzado, la atacó portera justo en el último instante. Y estaba muy forzado, tenía 2 defensas con ella. Sí, un pase más. También cuando hace 2 cruces así el Guardés o elabora un poco la jugada, la defensa del Morvedre se hunde, ahí hay que buscar aprovechar las lanzadoras exteriores, Lorena como Elena. Hay que mover la defensa, no se puede lanzar ya encima del primer cruce porque hemos estado defensa demasiado equilibrada. Al menos también echar mano del recurso que tenemos con jugadoras lanzadoras desde fuera. Ataca Morvedre ahora, recibe golpe Franco, lateral derecho. Morvedre ya recupera ahora en 5 segundos a su jugadora. Va a ser el portera que tiene 6, pero el estado levanta pasivo. Sale portera ya. López. Sí, López intentaba un paso extremo. Era complicado porque estaba desorientada. Sí, estaba casi de espaldas. Sí, era muy complicado. La intención era buena, pero si estuviera mejor colocada. Cacheda con Lorena. Elena ahora que intenta la penetración entre 1 y 2. Vaselina que para la portera del Morvedre. Demasiado baja, no cogió la altura suficiente Vaselina para... Entró un poco forzada Elena. Sí. Igual confiaba que le pitaban penalti, pero hubo poco contacto ahí. No fue suficiente el contacto como para que los árbitros se atrevieran a pitar. Por eso creo que pensaba que era penalti. Lanzó esto a ver si entra, pero no. Ni entró ni pitaron penalti. Cambio de zona de juego de la pivote del Morvedre que la sacan en cruce. La defensa del Guardés poco arriba. Invasión del área de la pivote. Si no, creo que eran pasos de central, ¿eh? Sí. Porque iba pase para pivote, entonces no había pase y continuó un paso más. Sí, dudó y dio un paso más y... Así que buena defensa la Guardés. Ajustó bien ese 2 para 2. Se quedó uno atrás bien cubriendo pivote. El 3 que salió bien. Y dejó sin opción de pase. Caché del 2 para 2 con María Palomo. Balón para Portillo, gol. Portillo y gol desde el extremo izquierdo. Buena definición, ¿eh? Mira a portera que explosionó bien arriba. Y lanzamiento en picado. Buen gol. 3-4, minuto 14. Sí, pero ahora pocos goles, ¿eh? Hay cambios en la primera línea de Morvedre. Permuta en el centro. De brazo, intento de lanzamiento. Intentaba ser 1 para 1, pero estuvo ahí fuerte. Elena y cerró bien Mendoza. El golpe Franco, mete ahora extremo, va desdoble para intentar jugar 2 para 2 al lado derecho. Pero están jugando con zurda. Están... Otro pase largo.
Intentaba ahí un lanzamiento Pero el estuvo extremo bien. derecho. Balsic ahí se cerró bien, ¿eh? Sí, bien plantada en el primer poste para detener ese balón. Luego Y ataca Guardés. Si quiere apretar este desorden aún de defensa de Lorena. Morverde, Sí. pero lo frena bien con ese golpe franco, ¿eh? Buen repliegue de Morvedre. Sí, Lorena tiene que soltar el balón antes, no apretar tanto. Sí, una vez tienen las jugadoras fijadas ya, soltar balón para ganar superioridad en el lado contrario. Ya tiene dos fijadas aquí. Se mueve el balón rápido y hay superioridad. Cacheda con Lorena. Lorena pase directo a Portillo. Cacheda intenta un pase Sí, ese era bueno, ese difícil. 2 para 2. Ahí faltó un pasabote. y contraataque para Morvedre y gol. Sí, de libro. Lo subió bien, ¿eh? Sin bote. La acción de Cacheda estaba bien jugada, quizás un pelín el pase adentro del área y a bote. Sí, un bote, justo. Sí. Siempre más fácil para las pivotes Sí. coger un balón. Así directo, más En complicado. Ahora sale María a la derecha. Y más difícil también interceptar para la defensa. Sí. Ataca de nuevo Guardés con María Sancha en el lateral derecho, Elena Martínez en el centro, y Celia Cacheda Sí, vuelve. que vuelve ahora al centro. Apretes 1 para 1 para dar continuidad. Sí, a Vivote que Ah. agarran a María Paloma por detrás, golpe franco. Se desdobla Jazmín Mendoza. Cacheda ahora sí con Palomo, gol. Ahora sí, buena jugada 2 para 2 entre Cacheda y María. Bien apretado ahora, ¿eh? Morvedre que sigue las subidas rápidas de balón. Amago de lanzamiento de Pérez. Bien tocado ahora por Mendoza, ¿eh? Bien salido ahí para cortar el ritmo de balón Sí, porque- a Morverde, que está atacando rápido. María Pérez que saca pivote. Wilbar en el centro. Intenta No, ahí la entrada. Ahí pisando porque Sí. estaba pivote dentro. Está pivote dentro. Y atracó bloqueo y bien pitado por los colegiados. Bien visto ahí. Sí, Ahora el Morvedre que sube la defensa. sí. Cecilia intenta ahí Vuelve. apretar rápido. María Sancha que recibe el golpe franco. Con buena parada ahí del ataque del Guardés. De la defensa del Morvedre. Portillo que se desdobla. Cacheda que vuelve a jugar el 2 para 2 con María Palomo. Sí, hay 7 metros, ¿eh? Están dentro. Sí, estaban dentro las defensoras. 7 metros para Guardés. Sí. Están defendiendo por detrás, dentro del área, ahí 7 metros claro. Buen pase ahí de Cecilia Cacheda, pivote. Si no hay gol ahí, 7 metros, claro. A ver si Guardés va a escapar de empatar el encuentro. Elena Martínez al lanzamiento. Al poste. Al poste, sí. Poste fuera. Nos está costando marcar hoy, en minuto 18, 4 goles. Nos está costando. Muy pocos goles en total también. Sí. Partido. Estamos fallando en ocasiones demasiado claras, creo. Un partido con mucho ritmo y pocos goles. Ahora ataca Morvedre que saca pivote. Sí, saca pivote para jugar 2 para 2. Pero ahí falta en ataque, ¿eh? Falta en ataque ahora. Sí, sí. Bien defendido ahí María La Palomo. dorsal número 46 del Morvedre. La Guardia va a intentar subir esta oleada. Sí, porque hubo cambios en ataque-defensa del Morvedre. Aprovechar eso, alguna superioridad. Estamos teniendo ritmo en ataque, ¿eh? Ahí ese pase más. Nos está costando Nos cae el dar balón, el sí. último pase. Estamos atacando fines a portería. Sale África ahora al pivote. Jugadora que vuelve tras la lesión de Cristina Cifuentes. Árbitro que manda a sacar otra vez el golpe franco. Se desdobla Jazmín Mendoza. Elena Martínez, Cacheda para Elena. Y Buen gol gol, de buen Elena. gol. Buena penetración, ¿eh? Sí. Ahora bien jugada, había doble, había 2 pivotes, entonces estaba centro más abierto. Así que aprovechó bien la ocasión.
Morvedre que sigue atacando rápido. Se pierde ahí el balón. Extremo derecho que vuelve a su posición natural. Pausa el ataque ahora para ordenar nueva jugada. María Sancha que... Sí, María Sancha presiona porque se quedaba sin pase lateral zurdo. Sí, Y casi recupera el balón de África. Estuvo a punto de recuperar. Aviso pasivo de los árbitros. Sí, está bien ahora picando bien ahí en defensa. Guardense, así le cuesta más a Morvedre atacar. Porque no está jugando, como recibe el balón paradas, le cuesta más jugar, sí, atacar a portería. Y el Guardés que subió la defensa un poco. Sí, pero hay pasivo. Obliga a las jugadoras del Morvedre a iniciar el ataque más retrasadas entonces. Recupera balón Morvedre, mal pase de Cacheda que no da recepcionado. Sí, África. No se lo esperaba África, quizás. Ahora hay María, buen corte de balón. Se quedaba el extremo izquierdo sola. Casi pasos ahí, ¿no? Sí, pero votó justo en el momento exacto, dio 3 y votó 3. Si no, sí que eran pasos. Buena parada del Balsi. Apoyo, buena parada. Elena Martínez con María Sancha. Recibe golpe franco. Sí, el 1 para 1, Morvedre está defendiendo bien. El 1 para 1 es complicado de penetrar hoy. Se sienten fuertes en el 1 para 1. Vuelve Handman, cambia por Elena. Salta Handman al campo. Cecilia Cacheda, María Sancha. Sí, falta ritmo, franco de nuevo. Sí. Falta un poco más de velocidad de balón. Sí, de fijación, más, sí. Alguna fijación. Ahora María Sancha con pivote. Golpe. Hay ataque de pivote. Ataque de pivote, sí. Pitan ataque, quizás creo que utilizan los brazos para bloquear a África. Entonces pitaron falta en ataque y volver de tiempo muerto. Si Guardé está demasiado espeso en ataque. Falta un poco más de ritmo. Sí, falta ritmo y igual también variar un poco el juego. A ver si aprovechamos ahora este tiempo muerto para escuchar a Ana Seabra, a ver qué nos cuenta. ¿Qué jugadas se ordena ahora? Se reanuda el partido tras el tiempo muerto solicitado por el entrenador del Morvedre. La defensa del Guardés que sigue pinchando arriba. Sí, bien tocado ahora López, ahí que buen blocaje ahí. Sí. López intentaba un lanzamiento ahí en apoyo. Ahora Handman va a apretar. Ahí estaba África sola. Sí, no lo vio porque ya estaba pensando en el pase. Sí, hay que sacar un pelín más a portería. Quizás el lanzamiento pasa a Tiote. Y en última opción siempre pasar, pero iba ya con el pase ahí un poco pensado. Se va Cacheda al centro. Ahora sí, también tenía un autopista para María Sancha. Y eso es, buen gol. Ahora buen gol porque jugó sin balón, eso es. Defensa abierta, jugamos sin balón, tenemos espacio y ya estamos solas en 6 metros. Eso es, María. Eso es todo por jugar sin balón.
La Guardés por fin se adelanta en el marcador. 6-5 en este minuto 23. La Guardés sigue picando en defensa, que le está dando buenos resultados. Sí, crea las dudas en el ataque del Morvedre. Una defensa tan arriba. No se sienten cómodas en el ataque. Halman está siendo ahí dura en defensa. El lateral derecho le cuesta penetrar. Aviso de pasivo. Aviso de pasivo, porque no tiene intención de... Mal pase ahí que dudó. Sí, mal pase. Atacó y se frenó. pierde el balón por banda. Recupera Guardés. Ahora lanzamiento de Ania Ramos, que para la portera de Morvedre. López al centro, intenta la penetración y el pase pivote. Está siendo ahora duro ahí en ese centro Palombo y Halman. Están ahí siendo consistentes. Sí. Porque López siempre va con ese lanzamiento duro. Sí, hay que tener en cuenta que López es una jugadora lanzadora. Bien, María, se anticipó bien, cerró bien. Ahí falta en ataque. Guardel vuelve a recuperar ese balón. Bien provocada esa falta en ataque. Ahora Guardés, que va a probar atacar con 7, con doble pivote. No, al final no, solo fue antes una acción. Ya vuelven a seguir con 6 de campo. Sale Serrano en la derecha. Serrano con Hapman. Hapman que amaga el pase pivote. Cecilia Cacheda. Ahora sí, balón con África que no da. Ha adaptado ese balón a la mano. Se le escapa, pero recupera Guardés. Serrano con Hapman. Sí, es que ya salen al cruce. No atacamos bien a portería. Ya el 3 ya va al que responde al cruce. Entonces está encima. Es muy difícil atacar así. Entonces creo que el que inicie el cruce tiene que atacar un poquito más a portería para intentar arrastrar esas dos. Si no, lo tiene muy fácil Morverde. Y ahora hay pasivo. Quedan 3 pases, creo. Ahora sí, Guardés con doble pivote tras el desdoble de Jazmín. Lanzamiento en apoyo de Cacheda, que mete golazo. Parecía que no entraba, pero sí entró con ese bote y se va a Guardés 2 arriba. 7-5, este minuto 26. Buen recurso ahí de Cecilia Cacheda. Gámez con López. Amaga el pasa pivote. El balón que es lanzamiento se estrella en el poste. Y sí, en ese rechace lo intentaba coger, pero después pie del extremo de Molverde. Donde va Guardés a apretar ahora. Pues no puede apretar porque está subiendo contraataque con 2 pivotes. Entonces tiene que venir una rápida al cambio. Cacheda para Ania. Ania, gol. Así ahora sí con ángulo, lo mete por el corto. Un gol de Ania Ramos. Sí, encontró ahí el hueco. 8-5, minuto 27. Más 3 para Guardés. Morvedre va a iniciar permuta. Permutando es lateral por este central. Para atacar ahí a portería. Con un desmarque de pivote. Y así aprovechan. Intentaban apretar ahí con una entrada de extremo. Pero Guardés supo ahí defenderla bien. Buena defensa ahora de Guardés. Lanzamiento en apoyo de López. Bien tocado ahí Balsic. Para Balsic. Sí. Y un poco ese balón trabado por dar en la defensa, pero bueno, supo reaccionar bien. Y pararlo abajo. La Guardés va a apretar ahí con Serrano en la derecha. Halman que quiere atacar ese bloqueo. Al pase de Halman. Sí, no podemos a Cacheda. Sus balones ahí subiéndolos, son unos pases cómodos. Pérdidas fáciles de balón, no podemos cometerlas. Sí. Aparte, sin ningún riesgo, perdemos ese balón, sin atacar casi a portería.
Agarrón por detrás de Ania. Yo creo que la van a excluir. Sí. Por ese agarrón, Buena definición ahora de extremo Sí, zurdo. el árbitro que dio ley de la ventaja porque extremo derecho, estaba sola. Mete gol y exclusión para Ania Ramos tras ese agarrón por detrás. El Guardés que va a acabar esta primera parte con una jugadora menos. Sí, 17 segundos, luego empieza la segunda. Ya efectuó el cambio portera jugadora para atacar en igualdad. África para Cacheda. Serrano, Cacheda. Serrano de nuevo, tendrá la penetración en Rini 2. Buen gol de Serrano. Muy buen 1 para 1, Fijó, sí, fijó fuerte y se fue al corto, muy bien, Finta el punto fuerte ahí, muy rápida. Sí, hay golpe franco, Tiempo muerto solicitado por el entrenador de Morvedre para afrontar estos últimos 46 segundos. Sí, para organizar este ataque al menos. Sí, Morvedre debería acabar con posesión, supongo, a intentar hacer un ataque largo para finalizar ellos y no dar la opción a Guardés a que pueda subir un contraataque rápido. Sí, de todas formas, 46 segundos. Sí, supongo que atacarán ahora, intentarán buscar una falta. Sí, golpe franco y golpe para franco. Perder 20 segundos por lo menos, así luego iniciar la jugada y acabar con balón o intentando hacer gol Morvedre. Si no, puede Guardés subir, aprovecharse de cualquier error y subir un contraataque. 9-6. Pocos goles en esta primera parte, sí, muy pocos goles, pero más por fallos de... Sí, por errores, sobre por todo. Errores que entre pérdidas y errores fáciles así de lanzamiento de 6, sí. Pequeños errores de definición que está costando. Si no, Guardés igual podía ir con una diferencia más amplia en el marcador. A desarrollar el encuentro ahora, Morvedre va a intentar iniciar jugada. Guardés con una menos en defensa. Sí, como no busquen falta, en breve se habrá pasivo. Sí. Ahora López ahí que tenía calle. Sí, pero es clara de falta en ataque pivote. Sí. Bloquea con el cuerpo y con los brazos. Colegiado bien visto. La Guardés que tiene 20 segundos para hacer un ataque. Cacheda que ve el marcador para ver cuánto tiempo le queda a esta primera parte. Serrano para Mendoza, pero Mendoza no estaba como para ángulo. Cacheda para... Muy bien ahí. Un pase de Serrano a Mendoza que entró con mucha calle, pero falla el lanzamiento. Sí, se fue abajo con el brazo. Quizás se pudo abrir, pero intentó lanzar rápido porque no le quedaba tiempo. Entonces, sí, pero a esta portera sí hay que aguantarle mucho. Ya, pero ahora iba con el tiempo justo. Bueno, no se le puede... Acaba esta primera parte, 9-6 para Guardés. Sí, volvemos en nada. Nos vemos en la segunda.
Familia, os vuelvo a recordar, no se puede silbar ni ningún tipo de pinto ni nada parecido, si no las jugadoras se paran o los árbitros no se enteran o lo que sea, ¿vale? Repito, nada de silbidos, nada de pitos, por favor. Volvemos al juego en esta segunda parte. Primer ataque de Morvedre y primera recuperación del Guardés. Que ataca ya con Cecilia Cacheda, que saca pivote. María Palomo con Lorena Tellez. Hapman con Cacheda, Tellez, que encuentra el camino por el medio y gol. Gol número 10 para Guardés. Primer gol de esta segunda parte para Lorena. Sí, Lorena. Otra paradón de Balsic, ¿eh? Con un lanzamiento claro de 6, pero tapó y muy bien corto. Cecilia Cacheda, Lorena para Elena, que está desdoblada. Recibe el golpe Franco. Sí, seguimos ahí contraataque con 7, con 2 pivotes. Ahora ya hay cambio para atacar con 6 y con la portería. Saca Cacheda, María Palomo. Japa en el centro, de nuevo con Cacheda en el cruce. Intento de pase. Sí, pero hay falta, ¿eh? Sí, hay Está falta. agarrando a María Palomo, que no puede recibir. Aprovecha Morvedre para hacer un cambio. Y aprovecha el Guardés para ganar superioridad hacia ese lado. Lanzamiento de Portillo, que para la portera del Morvedre. Y eso que lanzó con mucho ángulo. Mucho ángulo, sí. Había fallo en el cambio de Morvedre, que cambió y sacó rápidamente Guardés. Había un 3 para 2 allí clarísimo, pero no supo aprovecharlo Portillo. Quizás tiene que observar un poquito más la portería. Aguantar. Lleva con el brazo abajo, ahí es más complicado ahí cambiar ese lanzamiento. De todas formas, buena parada de la portera del Morvedre. Sí, no le quitemos mérito. Muy buena parada. López con Pérez. Hay pasos. Hay pasos, de 4. Pero La acción era buena, pero si utiliza bote no hay pasos, pero se olvidó de botar esos 4 pasos. Morvedre que desdobla su extremo izquierdo. Sí, a ver. Ahora encuentra López. Ahí hubo fallo defensivo. Buena entrada. Hubo sí. fallo en el cambio en el 2 y el 3, porque si se nos va a extremo tenemos que correr en posición y se nos fue el marcador. Sí, ahora nos quedamos sin Sí, marcador hay que principal parar en el partido. Hay que parar el partido. Igual es a la climatología que está lloviendo fuera. Ahora vuelve. Ahora vuelve. Volvemos a tener marcador en el pabellón municipal de Aguarda. Saca Guardés tras recibir ese tanto. Desde el 7 para recortar distancia por Verdre. No le puede dar por muerto ni mucho menos. No queda mucho partido. Diferencia sobre 3 tantos. Y Guardés que insiste en sacar a María Palomo para iniciar las jugadas. Sí, para que Cacheda, vuelva Hapman. Lorena Delgado que Quieren tratar de abrir para que juegue ese 2 para 2 ahí Lorena, pero la defensa está atenta. sí, saben además que Lorena Delgado es una jugadora muy peligrosa. De hecho, ahora había 3 defensoras del Morvedre Ahora Guardés intentando pararla con golpe franco. meten a Portillo. Cacheda para Lorena. Lanzamiento exterior, el bote muy alto. Sí, se lo arrastró bien. Sí, quizás puede lanzar un poco más atrás Lorena. No hace falta que No entre hace falta tanto en entrar 8. tantos ya. El 9 ya puede lanzar. Tiene ya el tiene lanzamiento de sobra. No le hace falta querer entrar tanto ahí por el centro. Con la defensa hundida y desde 9 metros tiene lanzamiento más que de sobra para Medio metro más hacer atrás. gol. Sí. Sin que nadie la contacte. Un lanzamiento más cómodo. Sí, aparte ella está descolocada. La defensa está muy es que se notaba que estaba muy hundida esa defensa. Pero bueno, hay que defender ahora. No queda otra. Ahora
Morvedre de nuevo desdobla su extremo izquierdo. Sí, le fue bien antes. López al lanzamiento. ¡Qué golazo! Golazo de Qué golazo. salto con el brazo abierto. Sí, hay que sacarse el sombrero Por porque... toda la escuadra, además del y lado aparte largo. esquivó el bloqueo que tenía en el largo, metió esa muñeca. Es un auténtico golazo, ¿eh? Buena acción de López, muy buena acción, ¿eh? Hapman con Portillo, que se le va el balón por banda. Otra pérdida de Guardés, otro error no forzado. No sé qué nos está pasando hoy. Tenemos que tener un poco más en cuenta esos pases. Sí, era un esos pase fallos. claro, sin peligro, sin riesgo. Era un inicio de jugada para mover el balón. Y volvemos a pasar en bote y se nos va. Hay que tener cuidado, controlar esos errores. Y Morvedre Que que pueden tiene decidir un partido, ¿eh? la oportunidad de ponerse a 1. Sí, Morvedre que siga lo suyo, recortando distancia al marcador. Ahora desdoble en este caso. Sí, ahora sigue metiendo Extremo a derecho. extremos a doble, pero este caso mete a la derecha para apretar ahí, sacar al lateral zurdo Sí. y que dé continuidad en ese centro. Ahora ya tenía superioridad para Sí. este lado, pero Y López, López que lleva 3 de 3, ¿eh? En esta intentaba segunda parte. Sí, golazo ahora en apoyo también. Sí. Jugadora con mucho recurso de lanzamiento. Están jugando bien, están moviendo bien el balón, iniciando una jugada de doble a extremo y luego dando continuidad y quedan muchos huecos. Ahora Jazmín encuentra la autopista por el extremo derecho y anota. Buen gol, buena definición, buena muñeca. Observó ahí, se lo llevó al largo y metió al corto. Ahora López que se cuelga el equipo a sus espaldas. Sí, Morvedre no para, ¿eh? López ahí aprieta bien esta primera oleada, pero tocó bien el Palomo. Morvedre que siga lo suyo, desdoblando extremo izquierdo, que le va también la jugada porque... Pasos. Pero estoy muy bien atento ahí sobre López. Intentaba citar al débil otra vez. Le está funcionando bien esa jugada de meter extremo izquierdo a doble para que apriete este 2-2 López. Pero bueno, ahora Guardia estuvo muy atento en defensa. Sí, que se quedó ahí López sin... Sí, se quedó ahí Sí, colgada y colgada. falta en ataque. Y Guardes ahora hace falta más ritmo de balón, más ritmo en ataque. Menos golpe franco, más ritmo, utilizamos jugada. Para desequilibrar defensa. Nos está costando. Y ahora es Portillo quien se va a la línea de 6. Sí, va a aparecer Y aquí vuelve. Así. Ahora ya nos quedan 3 para 2 allí. Si lo hacemos bien. Muy Y eso bien. es Portillo. Portillo ahora sí. Ahora anota. Y Portillo insiste abajo, como le gusta a ella, pero bueno, lo importante es que vayan entrando. Sí. Le gusta mucho el lanzamiento abajo a esta jugadora. Pero bueno, Ahora- mientras vayan entrando todo va bien. Buena parada de Balsic. Sí, pero estaba dentro cuando Estaba- tocó cuando ese recuperó. rechace ahí Palomo, lo que dicen los colegiados. Permuta Morvedre en la izquierda. Sí, aprieta. Pérez que intenta entrar. Pase a extremo derecho. Que Sí. anota. Sí, muy bien ahí. Un pase largo, lo vio claro. Estaba totalmente defensa basculada hacia este lado. Y optó por un pase largo. Lorena Delgado que Sí, 7 metros. intenta sí. irse de todo el mundo. Bien apretado. Y Sí, porque Morvedre estaba muy atrás ahora. Tenemos que estar un poquito más duros. consigue esos 7 metros para Guardés. Sí, pero en defensa hay que bascular más, un poquito más atentos ahí. Estamos un poquito flojos. Nos estamos confiando un poco. Serrano en la línea de 7. Amaga el primer intento de lanzamiento y anota el segundo. Gol de Serrano desde 7 metros. 13-10 para Guardés. El Guardés con sus doses muy arriba. Sí, quiere intentar cortar ritmo de juego de Morvedre, que ahora está moviendo el balón porque está desdoblando. Cuidado ahí que se... Sí, vuelve a haber problemas con la corriente en la Sí, sangriña. se fue el marcador y algunos focos también. Todo es a causa de la climatología que está aconteciendo en Galicia.
Está cayendo fuera un auténtico Diluvio. un diluvio y un huracán de agua. A ver si podremos volver a la normalidad en breves. Bueno, ya tenemos focos, ya tenemos Sí, marcador. mientras sea rápido, sí, la luz ya sabes que va y vuelve. Vuelve a rodar el balón en la sangriña. Morvedre insiste en esos desdobles de extremos, tanto izquierdo como derecho. Opta por el derecho. López ahora con pivote. Sí. 7 metros y 2 minutos. Buena acción, porque justo cuando ataca, Pivote corre por delante de la defensa para intentar ocupar ese hueco entre los treses. Sí. Y ahora se la enganchó por detrás de María Palomo. Sí. Pues, un poco dudosa, pero bueno, colegiados la vieron clara. Dicen que hay un agarrón. Pero aún así es golpe. No creo que. 7 metros. 7 metros. Pues, 7 metros de expulsión para María Balón. sí, pensé que era golpe porque no estaba hacia encarada portería la Pivote. Sí, va Cunha a lanzar ese lanzamiento y engaña a Balsic. Lanzamiento sorpresivo, sin amagos y sin nada, y anota. Sí, este 13-11 sigue recortando distancia. Se mantiene esa distancia de 2 goles. Ahora Guardés que vuelve a vaciar portería para sacar a África a la línea de 6. María Sancha, Cecilia Cacheda con Lorena Delgado. Ceci que saca a África. África Sí, para pero María Sancha. Está presionando bien arriba, ahora hay que jugarse ese 2 para María 2. Sancha con Lorena Delgado. Cacheda. Hay que Sí. estar también ahí atentos. Ahora es mejor quedarse con la falta que una pérdida de balón, que estamos uno menos y sin portería. Entonces, en caso Sí, de sí. duda, es mejor quedarse con la falta. Ya un cambio ahí a portería. Sí, un ¿Ves? lanzamiento un poco forzado ahora de Lorena. Quizás no menos, un ataquito un poco más largo, Más ocasiones más largo claras. para que pase el tiempo y poder No recuperar a la arriesgar. jugadora. Ahora porque no tuvo ocasión, si no estaba portería vacía para Morvedre. Y no- Extremo derecho, lanza, parada de Balsic. Parada de Balsic. Sí, aparte estamos bajando, pero no estamos contando bien, porque estamos basculando mal. Sí, de todas formas, antes del pase a extremo derecho, López tenía un carril bastante claro en el centro que no quiso aprovechar. El marcador se vuelve a ir, a ver cómo da. Pero bueno, Tenemos marcador otra vez. sí. A Guardés le quedan 30 segundos para recuperar a su jugadora, así ya puede ahora mismo recuperar a la portera, que está atacando con María 6. Sancha con Lorena Delgado. Sí, Lorena quiere atacar ese 3. Ahí ya está bien, ahí simplemente Sí, continuidad. continuidad. Ya tiene Ataca, fijada. ataca bloqueo, 3 para 2 en el lado izquierdo. Tiene fijada ya 3 jugadoras. Pero bueno, suelta el balón. desde aquí se ve muy fácil, luego hay que estar ahí También abajo. es verdad. Eso es. Se Mal le quedó pase atrás, ahí, pero hay pero golpe, hay golpe. sí, había falta. María Sancha, aviso pasivo ahora de los árbitros. Sí, Guardés Pase de Lorena que está bien a cerrado. África. Sí, está de espalda, está bien cerrado. Creo que quedan 2 pases. Pasa ahí, ¿qué pasó? Pérdida de balón de Guardés. Se va por banda, recupera Morvedre, Otra pérdida ahí no forzada, ¿eh? Se nos están acumulando hoy las pérdidas. que tiene otra vez ocasión, oportunidad para ponerse a un gol. Una defensa ahora de África sobre López, que está ahí con todas. Buen pase ahí, buena. Buen corte, Portillo. Buen- fue balón, buen fue balón. corte ahí, sí, sí. Salió impar, se le quedó el balón pegado. Menos mal, porque ya tenía el Morvedre la superioridad ganada. Sí, porque salió mucho, ¿eh? Menos mal que luego supo ahí arreglar ese pequeño error y cortó ese balón. Si no, entraba solo con mucho hueco el lateral derecho. Muy buen anticipo ahí de Portillo para cortar ese balón. Guardés que vuelve a atacar, a ver si se va de 4 en el marcador, perdón, de 3. Ese balón que pasa hoy, se nos ha vuelto a quedar pegado. Otra pérdida de Guardés en un cruce simple. Sí, hoy la resina está pegando demasiado. Otra pérdida ahí en un cruce simple, se nos queda pegado Lorena y no le llega el balón al lateral izquierdo. Ya ha recuperado otra vez Morvedre. Morvedre que se toma este ataque con calma.
Vuelve a meter a dobles a la extremo izquierdo. Extremo izquierdo ahora, para que juegue aquí López en este cruce. Sí, pero ahora un mal pase ahora. Sí, un cruce forzado. Intentaban ahí Valverde pedía golpe franco, pero el cortado se interpreta que no hay nada. Ese balón está vivo, ¿eh? Sí, no sé qué tiene el balón. Demasiada resina igual. Sí, o la resina o quizás con la humedad está resbalando, ¿eh? Yo creo que demasiada humedad en la tarde de hoy, ¿eh? Yo creo que es más que se queda pegado que otra cosa. Más que la humedad, que se queda demasiado pegado en la mano. Porque antes el fallo de Lorena Tellez fue de quedarse pegado en la mano. Ahora Hapman con Sancha. Cacheda con Portillo, que nada recepcionado ese balón. Otra pérdida. Otra pérdida de continuidad, otro pase de continuidad que sí, parecía relativamente sencillo y se le quedó un poquito atrás. Porque ya lleva en carrera Portillo y le quedó el pase un pelín atrás. Estamos fallando su último pase. Sí. López con Pérez. Es mal que lo estamos arreglando en defensa ahora, un poquito más duras, ahí cerrando esas treses, ese centro. Recuperación ahí de Guardés. Y ahora que Guardés que sube ese contraataque, ese 4 para 2. 4 para 2, lanzamiento de Lorena. Buena parada de Elena, buena parada de la portera. Mala decisión, porque una diestra no puede ir cerrarse hacia este lado. Sí, aparte y quedó sin ángulo. Tenía dos compañeras solas en el otro lado. Y aparte está subiendo un 4 contra 2. Un pase más. Lanzamiento ahí de la dorsal número 3 de Morvedre. Sí, 7 metros. Bajó. Defensa interior, ¿no? Del Guardés. Sí, en el contraataque anterior bajó muy bien. Bajó muy bien a defender Morvedre. No sé si escucháis. Si escucháis algo de fondo es la lluvia. Es la lluvia. Vamos a tener que salir de aquí en barca. Lanzamiento de Cuña y anota. Y se pone a 1 Morvedre. Por ahí. En una tarde que está un poquito espeso Guardés, sobre todo en ataque. A 1. En esta segunda parte va un parcial de 4-6 para Morvedre, donde está un tanto. Sancha para Cacheda. Portillo, Cacheda. Sancha con Hapman, rectifica y gol. Buen gol de Hapman. Bien, bien, eso es, poco a poco. Se va de 2 Guardés. Bien ganada la superioridad para este lado derecho. No era fácil el lanzamiento para Hapman, pero bueno, supo rectificar ahí, observó la portería muy bien. Bien, sí. Y así vamos cogiendo confianza, un poco en ataque que nos hace falta para hoy. Está costando anotar gol. Así que ahora centrarse en esta defensa para que Morvedre no se vuelva a acercar en el marcador. Pérez con López, sí, se desdoblaba en la extrema derecha, sí, para crear un 2 para 1 allí, ¿eh? Sí, eso es buen blocaje. Buena jugada. Rechazo y gol. Buen blocaje de María, pero le vuelve a caer la mano a la jugadora. Fortuna ahí. A Pérez, sí, y anota. Ahí sí que es mala suerte, ¿eh? Pero vale el gol. Vale el gol y a ponerse a 1 Morvedre y a otra vez. Morvedre que no pierde la esperanza de seguir con la victoria de la Sangriña hoy. Portillo que se va a dobles. Sancha para Hapman. Cacheda. Cinta de brazo de nuevo para Hapman, que amaga con lanzar. María Sancha en el extremo izquierdo ahora. Hay que abrir campo, ¿eh? Estamos metiendo. Hapman, lanzamiento en apoyo, golazo. Defensa atrás y no se lo piensa. Buen lanzamiento. Lanzamiento rápido ahí, sorprende a la defensa y a la portera. Hay que abrir campo porque desdoblamos un extremo y nos vamos a atacar dos laterales al centro. Nos cerramos. Y acabamos jugando en 4 metros todo el equipo. Hay que abrir campo y jugar abiertos. Buena recuperación de Portillo. Otra recuperación para esta jugadora. Muy bien, Portillo. Está muy atenta ahí en defensa para recuperar sus balones. Si en ataque somos capaces de abrir más campo. Igual no nos hace falta tanto el doble de extremo y quizás un bloqueo. Bloqueo y continuidad. Bloqueo y continuidad, los extremos bien abiertos para finalizar. Sí. Se ganan así bien las superioridades. Porque metiendo sobre todo estamos jugando con extremo izquierda doble y nos estamos cerrando porque aparte luego los laterales van al centro. Más fácil para defender de Morvedre. Hapman para Sancha y aparte estamos jugando sin zurda. Otra pérdida ahora de pase de Guardés. Enésima pérdida de pase. Se nos vuelve a rebalar el balón de las manos. Otro error no forzado. Es la lluvia. La lluvia o algo está pasando hoy, ¿eh?
López, lanzamiento López. en apoyo arriba. La intención era buena, le faltó quizás un pelín de muñeca abajo. Pero bueno, no se lo piensa esta jugadora. Está bien, 7 metros, no. A Mendoza, A la cara. Y 2 minutos para Mendoza. no sé por qué portera se mueve, entonces no sé qué decisión va a tomar el jugador, digo, a los colegiados. Aunque se mueve la portera, balón a la cara, son 2 minutos siempre. Sí. Sí, pero pensé que como portera estaba cayéndose. No, ahora con eso, sí, aunque se mueva relámpagos hasta aquí en Sangriña, no son los bombos, son los relámpagos. Una tarde espesa, pues está costando anotar goles. La portera que se recupera, pues el balonazo en la cara. Pensé que como entraba forzada Mendoza y no era un lanzamiento claro, que aunque le dieran la cara no iba a ser 2 minutos, pero sí, son 2 minutos. Yo creo que ahora mismo, Sí, aunque la portera se mueva aunque o... se mueva la portera, la jugadora entre forzada, Sí. si no es algo muy exagerado, van a ser siempre 2 minutos para la jugadora que lanza la cara. López con María Pérez. López de nuevo para pivote. Intento de vaselina fuera. Salió mucho ahí Balsi, Sí, que era y- buen recurso, pero la localizó mal. Localizó mal ahí la vaselina. Arriesgó López, porque le mandó un medio pepino a pivote y la cogió, Pensé Sí, que sí, no la sí. cogía. No era nada fácil recibir ese pase, la pivote. Solo le faltó la definición. Un pase complicado que llegó a destino. Cambio ahora en los extremos del Guardés. Pues, está Ania Ramos por Portillo Sí, vuelve y Carmen Carmen Castro. por Mendoza. Mendoza está excluida. Mendoza está excluida, sí. El Guardés que insiste en esa... 7 metros. Hicieron rusa. Sí, hicieron la jugada rusa. Defendió bien Morvedre, que se saltó del bloqueo, pero ya estaban dentro. 7 metros para el Guardés. Vuelve Serrano ahí. Vuelve Serrano a lanzar. Cambia portera Morvedre. Se seca la pista. Serrano que lanza y fuera, Y directamente fuera. Lanzamiento de Serrano. Sí, teníamos opción ahora de irnos de 3, pero nada. Fue poste, fue fuera. Tampoco quieren entrar en los penaltis. Ataca Morvedre, López, Pérez que recibe el golpe franco. Hartmann ahí que se anticipó. Mordesker va a recuperar ahora en 20 segundos. Va a intentar apretar Morverde para ver si va atacado aún con una más. López que lanza. Sí, se la Arriba juega. otra vez. Sí. Igual no se dio cuenta que era una más. Había 3 para 2 claro, porque aparte atacó sobre el bloqueo del pivote. Y ya trajo a dos jugadores. Sí, ahí ya un pase más, ya había 2 para 1 allí fácil. Superioridad. Pero como está con confianza, que va a varios goles anotados. Cacheda para Ania Ramos. Sí, vuelve. Hartmann que bota. Cacheda. Hartmann ahí no se lo tiene que pensar tanto, con defensa atrás. Bien plantada y bien en los cambios ahora la defensa del Morvedre. Sancha que recibe. O sea, provoca falta en ataque. Falta en ataque, sí. Atacó bien, solo falta un último pase, darse al extremo. Sí, antes de contactar. Ya tenía buen bloqueo ahí de pivote y hay que jugar más con extremos, que los tenemos muy solos a veces. Sí, pisó, invadió área. Área de extremo derecho, en lanzamiento. Nos está salvando que Morvedre también no está nada. Está fallando, ¿no? Está fallando en ataque, sí. Si no Guardés. Hoy va a sufrir Iba a más sufrir de hoy, lo que está sufriendo. Sancha con Cacheda. Hartmann. Cacheda, María Sancha. Guardes que se toma este ataque con tranquilidad. Ania Ramos que va y vuelve. Ania Ramos que se queda en la línea de 6. Recibe el balón. Que la cerraron bien. Sí, Hay bien, golpe. bien cerrado ahí. Sí. Ah,
Ahora sí, vuelve Ania Ramos al extremo izquierdo. María Sancha entre 1 y 2 y Bueno, golazo. ahora María buen gol, Sancha. buen gol para poner las cosas un poco más de tranquilidad, con sus 3 tantos arriba. Bien encontrado ahí el carril de la izquierda para entrar con espacio. Y ahora el golpe franco que recibe la lateral derecho. Taca López pase por la espalda para sorprender. Buen corte ahí de María Palomo. Es muy complicado ese pase a Piote. Contragolpe, De Ania Ania, Ramos. Gol. Gol, eso es. Hizo bien Ania, que no utilizó el bote, no le hacía falta, dio esos 3 pasos y ya estaba en 6 metros. Buen contraataque. Sí, ahora Morvedre quiere frenar esta. 17-13, minuto 52, 13 segundos. Más 4 para Guardés. Sí, Morvedre se le acaba el tiempo, pero ahora Guardés se empieza a distanciar el Sí, marcador. ahora 8 minutos, 4 arriba. dos buenas defensas de Guardés y 2 goles que marcan la diferencia. Vuelve Morvedre ahora a ordenarse en ataque. Ahora opta por sacar a Piote fuera para que sus laterales jueguen entre ellos. No, pero hay un buen corte de balón de Ania. López que intenta apretar ese 2 para 2, pero no ha metido ese bloqueo la Piote. Pero entienden que hay pie de María Sancha en ese corte de balón. Morvedre vuelve a abrir los brazos a su extremo izquierdo. López que va a lanzar sobre pasivo. Blocaje defensivo. Sí, estaba en pasivo, pero la recupera Ania en ese blocaje. Guardés ahora que no va a tener ninguna prisa. No, ahora debería tomarse ya el ganar tiempo. Sí, ahora intentaban ahí ese bloqueo, pero no hay. Porque además estamos teniendo fallos ahí torpes de pase y lanzamiento. Bueno, Sí, ahora cuanto antes decimos no hay prisa, antes lanzan. Pero bueno. aguantar un poco más el balón que correr Sí, tiempo. o iniciar una buena jugada, dar 2 vueltas. No tenemos ninguna prisa, no estamos bien en ataque hoy. No hay necesidad de arriesgar, estamos 4 arriba. Se está costando hacer gol. Buena anticipación ahí de María Sí, Sánchez, el hizo corte ese bien balón. sin par ahí, para Palomo. Contragolpe para Palomo. Gol. El gol. 5 arriba ahora. Faltan menos de 7 minutos. Guardés que por fin se distancia en el marcador. Más 5, minuto casi 54. Rodríguez que saca pivote. Saca pivote, sí, pero ahora María pica. muy Ahora bien. María otra vez. Pero se quedó, recupera. claro, se quedó sin bote. Sin bote, sí. Da igual. Pero bueno, ahora calma. Paramos, Eso paramos. es. Muy bien, María. Bien frenado porque si vuelve a botar eran dobles. Pero ese pase ahí de Cacheda, muy precipitado y... Sí, un y globo sin- con 2 defensas delante, una pérdida sin necesidad. Un error ahí. Buena finta y buena entrada ahí de Morvedre, que no se rinde. Handman pide tiempo muerto porque estamos ahí teniendo unas pérdidas
un poco arriesgadas, con el partido más o menos tranquilo ahora mismo. Bueno. Se reanuda el partido. Sí, ahora sale Serrano en el lateral izquierdo. Pues hizo cambio con Halman para igual a rematar este encuentro. Falta de 5 minutos ahora mismo. Serrano con Cacheda, que intercambian posiciones. Para Cacheda con Ania Ramos entre 1 y 2. pero 7 metros, muy bien 7 jugado, metros. Sí, arrastró ahí, Palomo arrastró al 2 y que dejó ese hueco. Qué buen pase ahí de Cecilia Cacheda. Bien Ania sin balón, bien Sí, aprovechado ese espacio. Ania es rapidísima y supo aprovechar ese hueco. Y de nuevo Serrano al lanzamiento. Sí, ahí cambia la portería. Se queda atrás la portera. Amaga, lanza y paradón de Paradón, la portera. Paradón que estaba atrás de todo, se fue con todo a un lado Buena- y se lo sacó ahí a Serrano. Y adivinó bien el lado de lanzamiento Que no era nada fácil. y a casi a 2 manos para ese balón que iba bien ajustado al poste. Ahora Guardés cambia de defensa como es un 5-1, que le va a costar más a Morberde, con María ahí arriba intentando robar balones. También las dos se suben un poco. Sí, así Morberde tiene que recibir más Ahí, atrás. atentos a esos desdobles de extremos con mucho espacio detrás. Eso es, Buen María. robo de María. Sí, porque le va al bote. Ahora sí tiene bote. Va María sola. Lanzamiento, y golazo gol. por la escuadra. Arriesgó un poco de más, pero bueno, ese balón entró. Ese balón entró, que es lo importante. 19-14. Para poner un poco más de tranquilidad aquí en la Sangriña. Una tarde un poco así dispersa. Mucho fallo, mucha pérdida de balón. Sí, muchos errores forzados, Sí, exacto. muchas. Casi corta ahí Ania Ramos. Se queda sola. Le tapó todo el largo y la echó fuera, la fuera, lateral sí. zurda de Morberde, sí. Un lanzamiento Se quedó aparentemente ahí. fácil. Sí, pero se quedó. Tapó tanto ahí Balsic. Sí, salta al campo ahora, hay cambio de portería. Salta la número 93, la juvenil. Darle también una oportunidad a estas chicas, que son el futuro. Cacheda para Serrano. María ataca ese bloqueo. Ay, qué bien cortó balón ahora ahí. Golpe. No aprovecha, sí. Lanzamiento. Fuera. O parada, no sé. No lo vi bien. No se vio. Creo que fuera, ¿no? No te lo podría decir. Desde aquí no se ve. Y salta María Español ahora en lateral derecho. También otra juvenil. Bien atacado. Qué pena que hubo falta antes. También igual hizo pasos. Sí, hizo pasos, sí, en esa acción. Va al cruce. Abre ahora para Serrano para que pueda atacar estos para 2. De 7 metros. Muy bien jugado ahora. Y al lanzamiento. Sí, Serrano. No, Serrano no, Serrano. Español. Tanto apellido que uno a veces se equivoca. Va la canterana, lanzamiento. Así tiene opción de hacer gol. Y darle una alegría a la Sangriña. Y buen lanzamiento, gol.
Para Guardés 6 arriba, falta de 1 minuto y medio. Y paradón. Ah, qué pena ese rechace. Paradón, casi doble parada ahí. Sí, casi adivinó, doble adivinó el sitio del segundo lanzamiento, pero donde cayó el rechace a la portera en las manos. María Sánchez. Ahora Morverde que va a apretar con un 4-2. Que intentar defensa. robar balones. Defensa Como muy esas arriba. dos laterales muy arriba. Pero invadió área Serrano en ese desdoble. Sí, pero tiene que sacar más atrás Morverde, ¿eh? Sí. Eso está muy arriba. Último minuto en la sangriña, con posición para Morverde. 5 arriba Guardés. Pérez para extremo derecho. Buen lanzamiento. Sí, buen lanzamiento ahora, ¿eh? Bien aguantado ahí Bien arriba. aguantado. Y saca brazo para meter el balón al No, palo largo. fue pisando, ¿eh? El lanzamiento Sí. fue pisando, ¿eh? De aquí no se veía, pero sí. Sí, pitó área el árbitro. Una pérdida ahora hay un pase a pivote que es con esta defensa tan arriba de Morverde. Y gol de Morvedre. Sí, ahora sí, recorta a 4. Corta 4, 15 segundos. No tiene opción. Sí, es que ahora nos está costando porque están con esos 4-2 arriba Morverde. Tiene que salir a recibir pivote, si no nos quedamos colgados. Pues nada, esto está resuelto ya, ¿eh? Final del partido en Asangriña. Un partido complicado, más de lo que nos Muy gustaría. complicado, sí. Pero bueno, importante que se sacaron los 2 puntos. Los 4 para Guardés. Demasiados espesos hoy, hay que seguir entrenando y cambiar las cosas. 2 puntos, ¿eh? No 3. 2, 3 es en otro deporte, que no queremos decirlo. Así que mi compañero también está espeso, por lo que veo. Nos vemos en la próxima, amigos. Hasta luego. Buen fin de semana.